Buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos nuevamente a este miércoles en donde vamos a estar revisando hoy Apocalipsis en esta serie de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Y hoy le toca a la iglesia de Pérgamo. Ya estuvimos eh, a Esmirna y tuvimos también a Éfeso. Así que pues hoy vamos a Pérgamo y vamos a estar hablando sobre esta iglesia y lo que el Señor pues nos enseña a través de su palabra. Entonces, pues, ¿qué les parece si oramos? Ya entramos ya en materia de una vez. Padre Dios, gracias te damos, Señor, bendito seas por este día, este hermoso día que tú pones, Señor, también para que podamos abrir la palabra, deleitarnos de lo que tú nos prometes y nos has puesto en este libro maravilloso de Apocalipsis, Señor. Gracias, Padre, por esta revelación que tú nos diste, Señor. Es nuestra esperanza y Cristo es nuestra esperanza y en, en este libro lo podemos ver claramente, Señor, lo que va a ocurrir, Señor. No estamos esperando en algo sin fundamento, Señor, sino que podemos ver con claridad ese día, Señor, el día en que nuestro Señor regrese, Señor, y lo esperamos. Y como dice también el libro de Apocalipsis, ven, ven, Señor, ven que te esperamos, Señor. Bendito seas, ayúdanos que hoy, Señor, esta tarde, esta noche, Señor, nuestros hermanos puedan también deleitarse de tu palabra y puedan también salir con las ganas, con el deseo, Señor, de agradarte y de cambiar sus vidas y de hacer algo, Señor, para tu gloria. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Pues bueno, hoy tenemos la iglesia de Pérgamo y pues vamos a estar llevando una estructura más o menos similar de lo que se ha estado pues exponiendo, predicando en estos miércoles. Vamos a hablar en un primer momento de la ubicación geográfica a manera de introducción, dónde se encontraba Pérgamo realmente. Vamos a estar hablando un poquitito también y parte también de lo que la estructura es un poco a quienes estaba destinada esta carta. En todas las cartas a las iglesias también hay una parte donde Cristo se identifica, donde Él se manifiesta. Hay elementos y hay versículos que se habla sobre la aprobación, sobre la iglesia, algunos elementos de aprobación. Y como veíamos con Charlie la semana pasada, no todas las iglesias tendrían esa parte de aprobación, algunas solamente era una parte de denuncia, ¿no?, con respecto a lo que estaban haciendo. Pero esta iglesia tiene una parte de aprobación, una parte de denuncia y también una parte hermosísima, yo creo que de las más hermosas que hay en la Biblia, una parte de promesa, ¿no? Hay también una parte de exhortación y de advertencia. Pero la promesa a la iglesia de Pérgamo, yo me quedaría con eso el día de hoy y espero que tú igual y que puedas también, sea algo que te pueda mover, ¿no? Mover hacia conocer más al Señor y estar más cerca de Él. Así que vamos a empezar hablando un poquitito sobre la ubicación geográfica, como las demás iglesias también. Pérgamo estaba ubicada en lo que actualmente es Turquía. La ciudad actual, de hecho, si ustedes, bueno, tienen la oportunidad de visitar dónde se encuentra esta es la ciudad de Bergama, así se llama la ciudad actual en Turquía. En una ciudad muy próspera, muy rica, por eso también Charlie la semana pasada que predicaba Esmirna nos dijo que es la iglesia imperial. Esta iglesia así era nombrada iglesia imperial, porque una iglesia poderosa, era una iglesia, había la región de Pérgamo, era una región rica, que fue fundada como una ciudad grande, entonces se considera pues que la ciudad era imperial, ¿no? Uno de sus gobernantes, Eumenes, que vivió entre el 197 y 159 a.C., se encargó de darle belleza al lugar, de construir, de hacer edificios y entre otras cosas construyó una biblioteca. Esa biblioteca albergaba pergaminos y la palabra pergamino de hecho viene de Pérgamo porque ahí mismo se elaboraban, se fabricaban pues digamos, estas hojas en las cuales se escribía en ese entonces, hechas de cuero, de animales, y era muy famosa, generalmente pues
todo lo que se escribía finalmente era a través de los pergaminos. Así que bueno, tenía también pues digamos una fuente, una industria que pues iba generando riqueza. Otro aspecto importante era que era una ciudad religiosa en el sentido no necesariamente hacia Dios, sino religiosa en cuanto al nivel pagano. Ahí se adoraba a varios dioses, ¿no? Entre los más importantes era, por ejemplo, Aclepio. Aclepio es el dios que, bueno, que también se conoce en Roma. Aclepio es el nombre griego, en romano era Esculapio. Y Esculapio, el símbolo de Esculapio, todavía lo tenemos en nuestros días, para que vean que mucho de lo que nosotros estamos platicando, si bien es historia, pero todavía en nuestros días impacta. ¿Alguien ha visto a la entrada de un hospital una vara y una serpiente enrollada? Seguramente lo has visto en escuelas de medicina, en escuelas en hospitales. Es el dios, Esculapio es el dios de la medicina, el dios que sanaba, y así lo representaban, ¿no? Con una vara enrollado una serpiente, ¿no? Estos símbolos que nuevamente, bueno, así pues han seguido hasta nuestros días. Pero además de él, era un lugar donde se adoraba al dios Zeus, un lugar muy grande, se nos dice, un templo bastante grande. También se adoraba a Dionisio, el dios de la fertilidad, y a Atenas. Pero algo que distinguió también a Pérgamo es que ahí se adoraba a Julio César. A Augusto César. A Augusto César se adoraba, o sea, es decir, a uno de los emperadores romanos. Aquí ya sí el colmo de la idolatría, digamos, ya no eran pues dioses de la mitología, sino ya personas tal cual. Y entonces Augusto César, ahí estaba el templo de Augusto César, ¿no? ¿Cuál sería el motivo de esta sección de nuestro libro, de lo que estamos predicando hoy, lo que estamos estudiando? Pues mostrar todos estos acontecimientos hasta la llegada de nuestro Señor, ¿no? Que cómo Dios juzgará al mundo a través de Jesucristo. Pero esta sección que hemos estado estudiando pues nos habla de las iglesias, y ya Charlie también nos decía la semana pasada sobre, bueno, la importancia tanto que el mensaje, si bien estaba dado a esas iglesias, es un mensaje actualizado completamente para nuestras iglesias, pero que también nosotros como cristianos deberíamos de atender, porque son formas, son maneras de actuar de nosotros los cristianos, que debíamos de cuestionarnos también si estamos o no en esta situación, así como estuvieron pues los cristianos en la iglesia de Pérgamo, perdón. Y alguien reflexionaba sobre la importancia de Apocalipsis y lo que ahí se enseña. Y la reflexión básicamente es, bueno, ¿y nosotros los cristianos qué estamos haciendo? Porque este es el parámetro en donde nos encontramos ahorita, si nos ubicamos, ¿en dónde? Nos encontramos desde la muerte y resurrección de nuestro Señor hasta la segunda venida de Cristo. Este es el periodo de tiempo, se le ha llamado el tiempo de la gracia. Pero para nosotros los cristianos debería ser el tiempo también de reflexión y de pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros durante este tiempo? Es un tiempo importante. ¿Nos estamos haciendo más hacia el mundo? ¿Estamos comprometidos con el Señor? ¿Le damos gloria a su nombre? ¿Estamos actuando de una manera como se espera que actuemos, como Cristo mismo espera que nosotros actuemos? Entonces es importante que reflexionemos esto esta noche y veamos en dónde nos encontramos, qué estamos, en qué lugar nos ubicamos nosotros. Así como la iglesia de Pérgamo, bueno, se ubica en un lugar. Hoy en la noche podrías tú pensar, ¿dónde te ubicas tú? ¿Dónde estás tú en todo esto? Y sabemos que el propósito de la iglesia, pues es, entre otras cosas, bueno, aquí nos dice, entre otras cosas es adorar a Dios, que eso es lo más importante. El propósito de la iglesia es adorar a Dios, amarlo, glorificarlo, exaltarlo. Esa es de las cosas que nos deberíamos de ocupar desde ahora y en adelante hasta que el Señor venga. Mostrar también el amor de Cristo entre nosotros como hermanos, ¿no? Esta es una de los propósitos como iglesia, proclamar el evangelio.
hablar de las buenas nuevas. La buena nueva es Cristo murió y nos redimió y nos salvó y ha muerto, ha resucitado y está en gloria y regresa. Ese es nuestro evangelio, es el evangelio de la gracia de Dios y que deberíamos de atender también. Ahora, hablemos de los destinatarios. ¿A quién se dirigió nuestro Señor? Porque si ustedes tienen una Biblia que, pues, donde todas las partes donde Cristo habla está marcado en rojo, se van a dar cuenta que este libro de Pérgamo está completamente en rojo, es decir, es Cristo hablando, es Cristo hablándonos, hablando a esa iglesia, pero también hablándonos a nosotros. ¿Y a quién le destinó esta carta? ¿A quién le dijo el Señor a Juan que escribiera, que es la persona humana que escribió la carta, pero que Cristo fue dictando, ¿no? Y en este caso dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. A mí me llamó mucho la atención decir, bueno, ¿quién es este ángel? Bueno, y varios comentaristas dicen que el ángel desde luego no es un ángel como nosotros entendemos, tal cual, sino se emplea la palabra ángel como mensajero. Era el mensajero, era el encargado, era el ministro, podríamos decir, era el pastor de la iglesia, era la persona responsable de la iglesia y a él le estaban escribiendo esta carta, es decir, el ángel de Pérgamo. Pero esto no excluía a los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces era el pastor o ministro de la iglesia y la iglesia. Dice el ángel de la iglesia, se refiere al ministro, es el énfasis puesto en esa persona, ¿no? Y al hacer este énfasis, nuestro Señor le daba también una especie de responsabilidad, ¿no? Te hablo a ti, no es lo mismo que digas, bueno, vamos a hablar a toda la iglesia. No, el Señor lo personaliza, dice, te hablo a ti. Así que el verso 12 empieza, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y también parte del verso 12 dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es decir, Cristo se identifica aquí, habla de sí, no dice soy Jesucristo, sino dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Para qué sirve una espada? Para herir, ¿no? Para atacar, para hacer daño. Entonces el que tiene la espada es el que puede hacer daño, el que tiene el poder, la capacidad para causar un daño. Pero esta espada no es una espada común y corriente, es una espada de doble filo, es decir, muy peligrosa, de las partes de donde tú la veas te puede herir, ¿no? Y el autor de Hebreos, pues sabemos en Hebreos 4:12 que le aplica pues digamos, hace una similitud de la palabra de Dios con esta espada de 2 filos, ¿no? La palabra de Dios, podríamos decir, es el que tiene, o sea, Cristo, que tiene la palabra de Dios y que la usa como una espada de 2 filos, ¿no? Filosa para atacar, ¿no? Entonces, Hebreos 4:12, lo leo si quieren anotarlo. Vamos a ir llevando algunos versículos. Hoy pues les pediría que me vayan siguiendo, pero si tienen su Biblia, que estaría muy bueno que la tuvieran allá, pues me pueden ir acompañando también en la lectura. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, todavía más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene la palabra, entonces el que viene con esta espada, que desde luego que tiene este poder, ¿no? Es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. También saber que, bueno, fue identificado por Juan mismo, el mismo autor de Apocalipsis, como el Verbo, ¿no? Nos dice Juan en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Cristo es la palabra, Cristo es el Verbo, y así se está manifestando, se está presentando, ¿no? Como cuando dices, bueno, ¿de dónde viene esta carta? ¿Quién la está escribiendo? Pues aquí nos queda bien claro que es Cristo mismo el que la está dictando. Y empiezan, bueno, los primeros elementos de esta carta. Y el primer elemento es aprobación. Cristo va a hablar en estos momentos de las cosas que considera que es algo bueno,
de lo que está ocurriendo en Pérgamo, ¿no? Y dice, yo sé, pero aquí hay una situación que vamos a aclarar, ¿no? Porque pareciera que le está recriminando algo, pero el sentido es otro. Vamos a verlo. Dice en el verso 13 de Apocalipsis, dice, yo sé, o sea, el Señor conoce, sabe, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahora, ¿esto es una aprobación? No, desde luego que no. No es una aprobación si lo viéramos nada más como que, bueno, tú estás ahí metido, ¿no? Tú estás allá y estás haciendo las cosas de allá, pero el Señor rescata eso. Dice, bueno, tú estás en un lugar terrible. Estás en un lugar donde se adora a Satanás, donde hay idolatría. Es un lugar terrible, pero no como no le está reprochando eso, sino que le está ubicando, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Es como si nos dijeran, ¿sabes qué? Vives en un lugar que está espantoso, a lo mejor hay violencia por ahí, hay crimen organizado, no sé, oye, qué lugar tan terrible, ¿no? Para vivir. Entonces el Señor les dice, bueno, yo sé dónde vives y sé que estás en un lugar terrible, ¿no? Es el trono de Satanás, no es solamente un templo, sino es el trono, es decir, un lugar de poder, donde Satanás tiene poder. Entonces ese era Pérgamo, ¿no? Un lugar terrible. Así que no es que, digamos, lo esté descalificando, sino nada más lo está ubicando, ¿no? Y algo importante, yo diría que lo que nos enseña también el hecho de hablar hoy sobre Pérgamo, nos debería de cuestionar también en dónde nos encontramos nosotros también ubicados. O sea, el mundo de hoy. Estamos también asentados en un mundo donde Satanás ha puesto su trono, donde pues lo sabemos, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo, donde lo que gobierna en este mundo, lo que mueve a este mundo, pues son pues las cosas de Satanás. Y cómo pues nosotros en algunas ocasiones, aún sin saberlo, estamos pues metidos ahí, ¿no? Hasta los huesos, diríamos. Y es solamente por la gracia de Dios es que hemos sido rescatados de allá y Dios nos ha levantado y nos ha mostrado el lugar donde estamos, ¿no? Así que nosotros nos encontramos en una situación similar a la que estaba ahí en Pérgamo, ¿no? Estamos, por decir, en un mundo, como estaba también Pérgamo, donde lo bueno y lo malo se mezclan, ¿no? Están todo mezclado. Como cuando te ponen, digo, no sé si a ustedes, a mí yo de repente lo hago voluntariamente, o también Clau, mi esposa, me pide que nos pongamos a expulgar los frijoles, no sé si les ha tocado, donde tenemos que sacar las piedritas. A simple vista no se ven piedritas, pero si tú te asomas y empiezas a ver, hay piedritas, hay basura, hay hasta bichitos. Entonces, esto es lo que está pasando. Y cuando te venden la bolsa de frijoles, tú no ves todo eso, ¿no? Y eso es lo que estaba ocurriendo también ahí en la ciudad de Pérgamo. Todo estaba como mezclado, como que no se veía exactamente cuál era la parte buena y la parte mala. Justo como ahora nos ocurre también en nuestras iglesias, ¿no? Hay tantas cosas también pecaminosas y malas que ocurren en nuestras iglesias que conviven con las cosas buenas, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, esta iglesia no es que fuera religiosa en el sentido hacia Dios, como les había dicho, sino que, bueno, todo estaba mezclado, ¿no? Y probablemente yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué es lo que estaba mezclado? Bueno, las costumbres de Pérgamo junto con las costumbres griegas, las costumbres de los gentiles y lo que iba llegando también de la doctrina de los apóstoles y también toda esta parte de la filosofía griega y la mitología griega que se mezclaba, ¿no? Y los dioses griegos, la adoración el culto al ser humano, al hombre que todavía tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Y cómo es nuestra iglesia ahora? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué me estoy refiriendo a eso como lo que pasa ahora? Pues todo lo que pasa ahora con respecto, por ejemplo, las canciones de adoración. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay canciones de adoración que son herejías, ¿no? Que no hablan de Dios, hablan más bien de la persona humana, ¿no? O rituales en ciertas iglesias donde realmente no es el ritual, pareciera muy ceremonioso, pero lo que están haciendo en ese ritual es algo horrible y es una abominación delante de Dios, ¿no? O en otros que parecen
parece que la iglesia está haciendo muchas obras de caridad, muchas cosas muy buenas, pero no las está haciendo en el nombre de Dios, sino lo está haciendo para beneficio de sí mismo, ¿no? Entonces, para quedar bien con los demás, para ser políticamente correcto, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas se entremezclan, ¿no? Y esto vamos a estar hablando porque la iglesia de Pérgamo muestra estas formas, ¿no? Como muy mezcladas. Seguimos, verso 13 dice, pero ahí está la parte que el Señor aprueba, dice, pero guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. ¿Y dónde mora Satanás? Pues en Pérgamo, ¿no? Lo acaba de decir, en Pérgamo. O sea, aquí el Señor está hablando de que a pesar de que están en un lugar donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, aún así aparecían personas como Antipas. Bueno, no se menciona más de Antipas, se dice solamente que pues muere por causa del evangelio, es decir, estamos hablando de la iglesia perseguida, que también Charlie nos hizo la relación, ¿no? Pérgamo entra en el contexto de las iglesias perseguidas y curiosamente Antipas, el nombre de Antipas quiere decir el que se opone, eso quiere decir Antipas, es decir, tanto su nombre como muy probablemente lo que haya sucedido es que, bueno, varias personas de la iglesia se hayan opuesto a las doctrinas, a estas doctrinas griegas, estas doctrinas de adoración a la parte mitológica griega. Entonces, es esto lo que ocurría. Pero lo importante, lo que señala el Señor, es que le hace una aprobación diciendo que la iglesia guardaba fielmente el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es guardar? ¿A qué se refiere con guardar? Mucha gente lo utilizamos incluso, ¿no? Dios te guarde o guarda la palabra de Dios. Entonces, Cristo nos lo aclara muy bien. Si vamos a Juan 14, 21, ahí está bien clarito qué significa. Juan 14, 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Una de las hermosas promesas que tiene el Evangelio. El Señor se manifestará a todos aquellos que guarden. Y guardar, entonces, tiene una relación directa con el amor. Porque aquí lo dice, ¿quién guarda? ¿Quién hace esto? ¿Quién guarda mi palabra? El que me ama. El que tiene una relación conmigo, el que es guardia, que es otra palabra que también se relaciona con guardar, el que es guardia de mi palabra porque me ama. Entonces ahí vemos qué es lo que quiere decir, ¿no? Cuando guardas fielmente, quiere decir que la iglesia de Pérgamo guardaba fielmente la palabra del Señor, lo que el Señor decía. Y no ha negado su fe, ¿no? Está firme en lo que cree, en lo que está, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos con respecto a la iglesia de Pérgamo, que es aprobado, ¿no? Y ahí también, bueno, se dieron estas persecuciones y aún así podemos entender, de acuerdo a lo que nos dice el Señor mismo, que la gente murió por causa del evangelio y por guardar fielmente, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Como también estuvimos viendo, ¿no? En el caso de la iglesia de Esmirna, ¿no? También ocurría. Juan 14, 23 también nos habla un poco de esto. Me gustaría también que vayamos allá. Juan 14, 23. En esta parte dice, Jesús le respondió, si alguien me ama, está nuevamente, ¿no? El amor puesto en el guardar. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. O sea, estarán con nosotros. El que no me ama, entonces aquí está el contraste, no guarda mis palabras y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Así que hay una relación directa entre amor y guardar. Y esta es una de las cosas que el Señor nos estaría diciendo hoy también. Yo lo oigo muy claro para nuestra iglesia, para tu vida. Si amas al Señor, guardarás su palabra y permanecerás fiel. Pero necesitamos ese amor. Y ese amor solamente se logra, desde luego, pidiéndole al Señor que lo ponga en nuestro corazón y buscándolo continuamente
continuamente pidiéndoles que su Santo Espíritu venga, more en nosotros y nos haga cada día conocer más al Señor, explorar más su palabra. Y también, desde luego, que está relacionado con el hecho de nuestra conducta, nuestro comportamiento hacia los demás, ¿no? Reflejando a Cristo, identificándonos con Él. Eso significa guardar. Así que es un reconocimiento tanto al hecho de que la iglesia de Pérgamo guarda fielmente el nombre del Señor y que no ha negado esta fe, significa que ama a Cristo y ama su obra. Pregúntate hoy, ¿amas al Señor? ¿Amas a Cristo? ¿Sí lo amas? Guarda su palabra. Permanece en Él fielmente, a pesar de donde estamos ubicados en este momento, en este tiempo del mundo, en esta situación del mundo, entre todas estas cosas que nos bombardean información, nuestro mismo teléfono, lo que vemos en las películas, las series, todo esto y lo que pasa alrededor, y aún en nuestro corazón, cuando a veces nos sentimos como que ya, lo que ocurre por ahí me está quitando la fe, ya me estoy desilusionando, ya no, aún así, ¿no? Permanecer fiel al Señor. Y con todo esto, bueno, pues hay una palabra ya bien interesante, ¿no? Que es en lo que acabamos de leer, ¿no? Decía el verso 13, guardarás fielmente mi nombre guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, días de persecución. Y nosotros en este momento no tenemos eso, por lo menos en nuestra iglesia local, pero muchos hermanos están sufriendo, ¿no? Y aún, ¿no? Esta palabra, aún guardan la palabra de Dios, ¿no? Entonces es importante que lo veamos también, ¿no? Es el aún. Ahora vamos al verso 14. Ahí podríamos decir que es la denuncia. Bueno, el Señor tiene algo también contra esta iglesia. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y nos refiere, desde luego, a este tiempo, ¿no? Del profeta Balaam. Ahora, el hecho de que diga el Señor, pero tengo pocas cosas contra ti, bueno, no quiere decir que, no, pues tienes pecados, pero chiquititos, o sea, no importa. No, eso está diciendo. Que aún pocas cosas tal vez, pero son de atender. Y esas cosas de atender, ¿a qué se refiere? Y aquí es muy enfático el Señor, hace una referencia al libro de Números, donde, bueno, ahí se narra, si ustedes tienen la oportunidad de leer los libros, el libro de Números, me parece que es desde el 24, está ahí 23 al 25 Números, ahí pueden ustedes leer, pero más o menos vamos a platicar un poco de a qué se refiere con esa doctrina de Balaam. Bueno, recordar nada más, ubicarnos en el tiempo de Números, en el tiempo del pueblo de Israel, acaba de salir o está saliendo de Egipto, está avanzando por el desierto y llegan a Madián. Y ahí hay el rey de ahí, que se llama Balac, llama a un profeta, que era un profeta que, claro, conocía a Dios, pero bueno, tenía sus peculiaridades Balaam, ¿no? Entre otras cosas, era un poco terco, si se acuerdan, ¿no? Y aunque Dios le daba instrucciones, él quería seguir las cosas a su modo, ¿no? Por eso se sube a una mula y le dice, bueno, vámonos a ver al rey Balac, ¿no? A Balac, cosa que Dios no le había ordenado, y ahí es cuando la mula habla, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte, ¿no? De ese pasaje. Pero bueno, para no hacerlo muy largo, nada más decir, Balac lo que quería es que maldijera a Israel, y él pues se oponía, ¿no? Porque sí, Dios le habló y le dijo, no lo hagas, y se opuso a esa situación. Sin embargo, más adelante se nos narra que Balaam, aunque no dijo una maldición contra Israel, lo que sí fue que instruyó al pueblo, o sea, mezcló, se pudo entrar al pueblo y hablarles, y lo que introdujo ahí fue que el pueblo de Israel
digamos, los varones básicamente, se pudieran mezclar con las mujeres madianitas, cosa que Dios no le agradaba, y que también comieran pues de lo que se sacrificaba a los ídolos en Madián, que si no mal recuerdo era pues Moloch, me parece, era uno de los ídolos, y es decir, Balaam sutilmente, y esta es la parte interesante del asunto, sutilmente introdujo pues estas formas de pecado que convivían muy bien, parecían cosas muy buenas. Me puedo yo imaginar que las mujeres de Madián, pues como otras mujeres de otros lugares, eran mujeres bellas o mujeres atractivas, y bueno, para los hombres de Israel pues fueron presa fácil en esto. Y por otro lado, hablar de algo que Dios aborrecía como algo normal y algo muy bueno, es decir, la normalización del pecado. Esa es la doctrina de Balaam, ¿no? El entrar sutilmente en las mentes de las personas y considerar que las cosas que son pecado y son malas con respecto, o sea, son abominables para Dios, pues no lo eran, ¿no? Así que en Números 31:16 nos habla, por ejemplo, nos dice, se los leo, dice: estas fueron las causas de que los israelitas, por el consejo de Balaam, nos dice, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, o sea, de la región de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Es decir, el Señor pues también vio que esto estaba ocurriendo y fue tremendo, ¿no? Estamos hablando de que fue causa de tropiezo. Así que podremos entender ahora, sabiendo este contexto, a qué se refiere el Señor cuando dice que en Pérgamo está la doctrina. Ahí la iglesia de Pérgamo volteó a ver, así como Israel volteó a ver las enseñanzas de Balaam, que les habrá dicho, bueno, esto no es tan importante, el comer carne de lo sacrificado, de los ídolos, y pues relacionarse y tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer, aunque estés casado o etcétera, ¿no? Entonces esto desde luego que era visto mal a los ojos de Dios, y este era precisamente el pecado que cometió Balaam. Me gustaría ir también hablando y haciendo énfasis en la parte de comer de lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que Pablo en Primera de Corintios nos habla de eso. Entonces me voy a ubicar y les voy a leer esta parte de Corintios. Creo que vamos bien de tiempo, si no, bueno, pues ahí nos hacemos un ladito. Pero bueno, vamos a 1 Corintios 10:19. Y Pablo está explicando en el contexto de lo que ahora, en el tiempo de la gracia, será comer de los ídolos. Y quiero hacer también este énfasis. En el tiempo de Números, comer de lo sacrificado a los ídolos era pecado, no había más. Era el tiempo anterior a nuestro Señor Jesucristo. Con la llegada del Señor, bueno, entramos al tiempo de la gracia. Y ese es en donde nos encontramos ahora. Entonces, ¿qué significa comer de lo sacrificado? ¿Quiere decir que ya no es pecado? No, desde luego que sí es pecado, pero hay un contexto diferente. Y ahorita lo vamos a ver de acuerdo a lo que explica Pablo. Dice, perdón, no lo aclaré, estamos en la nueva Biblia de las Américas, en prácticamente todo lo hemos estado llevando ahí, así que me pueden seguir también en Reina Valera o en la versión que ustedes tengan. ¿Qué quiere decir entonces, dice Pablo? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. No, dice, no, los ídolos no son nada, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Ese es el pecado. O sea, honrar a un ídolo no es nada, con comida, ¿no? Entonces, no lo hacen para Dios, lo hacen para los ídolos, ¿no? Ahí está el pecado. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ese es el pecado. No participar con ellos a través de la comida. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos estar en los dos lugares. Y esa es la parte mezclada que les decía. Pérgamo hacía de las dos. O sea, al mismo tiempo que estaba en la parte griega, dioses griegos, adoración a Zeus, etcétera, a Augusto César, etcétera, al mismo tiempo abrazaban las doctrinas de la fe, ¿no? Entonces eso no se puede, dice Pablo. Dice,
no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿No? De plano, así Pablo dice, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿te vas a poner tú por tú con el Señor? Y aquí viene un versículo muy, muy famoso, el versículo 23 dice, por lo tanto, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo te edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo, ¿no? Y ahí está el contexto nuevo del comer de lo sacrificado, ¿no? Y Pablo nos hace pues un relato ahí, no voy a ahondar más, sobre que cuando nosotros estemos delante de situaciones que pues, dice Pablo aquí, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Es decir, tú puedes comer de todo lo que tú quieras, pero si eso que vas a comer daña lo que tu hermano está viendo de ti, y el que está junto a ti a lo mejor es un nuevo creyente, alguien que apenas está llegando a los pies de Cristo, y lo que tú vas a hacer le es tropiezo, entonces no lo hagas, ¿no? Desde luego, no lo hagas. Y dice el versículo 29, quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino las del otro. O sea, no por tu conciencia, sino por la del otro. No lo hagas por la conciencia del otro. Y en resumen de esta parte con respecto a comer o hacer algo, ya sea para Dios o para los ídolos, en este caso, dice el verso 31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es exactamente lo que no estaba ya haciendo Pérgamo. Y eso es exactamente en muchas ocasiones que algunas iglesias dejan de hacer, ¿no? Ya todas nuestras actividades ya son para nuestras actividades, ¿sí? Voy a hacer un festival. Pues es que lo importante es el festival. Y la gloria de Dios y estar anunciando el evangelio y el estar amando a nuestros hermanos. No, lo importante es el evento, ¿sí? Cuidado, cuidado. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver, ¿no? No sea motivo de tropiezo, dice, ni de judíos, está hablando ahí Pablo, ni de griegos, ni de la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sea salvo. Es decir, cuando el Señor hace esta observación, esta denuncia a Pérgamo, pues lo más seguro es que lo que estaba ocurriendo es que Pérgamo se había olvidado completamente de la gloria, o se había olvidado en cierta forma de dar gloria a Dios, y estaba peligrosamente adorando los ídolos, todo mezclado, ¿no? Entonces aquí vemos también esta parte, por eso también Pablo hace esta aclaración, porque era algo que estaba ocurriendo, ¿no? Todavía en aquel entonces. Ok, este mismo peligro lo vemos ahora. Ok, ya no están las mujeres de Madián, pero ¿qué está ahora? Pero están las películas con mensajes hacia la libertad sexual, que sutilmente, ¿no? Tú te pones a ver una película y de repente, bueno, empiezas a ver desnudos, empiezas a ver relaciones sexuales. Sutilmente, es que yo estaba viendo una película, ¿no? Y hasta los mismos directores dicen, no, es en el contexto de la película, el desnudo es justificable. La pornografía es justificable. Entonces nosotros pagamos para ver eso, ¿no? Todo mezclado. Cuidado, hermano. Las comedias de risa que se disfrazan y jajaja, jujuju, y las doctrinas que se están, pues digamos, dando a conocer ahí en esa parte, ¿no? Y que nos hacen tropezar también. Los contenidos en las plataformas del teléfono no son las mujeres de Madián, no es lo sacrificado de los ídolos, pero estamos metiendo en nuestra vida cosas que a Dios no le agrada. Series interesantes que hacen apología de cosas contrarias a lo que Dios enseña, y sin darnos cuenta, nuestros ojos y nuestros oídos se llenan de cosas que a Dios no le agrada. Cuidado, hermano. Cuidado. Estamos en Pérgamo ahí, ¿no? Estamos mezclando, ¿no? Lo bueno con lo malo, ¿no? Y terriblemente. Seguimos. Verso 15. Así tú también tienes algunos
que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aquí está otra doctrina contraria del Señor. Ya el pastor nos habló un poco de estos nicolaitas, cuyo origen es desconocido. No sabemos exactamente qué es lo que pasaba con ellos, pero que tenían una característica. Nos mencionó el pastor Yoshimi la vez que estaba predicando sobre Éfeso, que los nicolaitas tenían poder y tenían una posición de autoridad en la sociedad, por decir. No se conoce mucho de esto, pero los que han estudiado saben que, bueno, de dónde venían, quién sabe, pero que tenían influencia, la tenían. Influencia. ¿A qué te suena influencia? Influencer. Influencia, influencer. Las personas que están ahorita influenciando con lo que dicen, con sus acciones, sí, atrás de una camarita y ahí hablando sobre cosas, influenciando desde una posición de poder, ¿no? Y sabemos que la parte de la comunicación, yo recuerdo, habían creo que libros que son comunicólogos los hablan, ¿no? Es el poder, la comunicación es el poder. Entonces, desde ahí estamos siendo influenciados. Eso es muy similar a la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué otra característica tenía la doctrina de los nicolaitas? Que era aceptada, que los cristianos de ese entonces la aceptaban. No sabemos exactamente qué enseñaban, pero lo que sí sabemos es que los cristianos la aceptaban. Es decir, era algo también probablemente sutil que alguien desde una posición de poder enseñaba, ¿no? Entonces aquí podemos ver bien claro algo que ocurre todavía hasta ahora, ¿no? No quiere decir que los influencers son los nicolaitas, no podría yo decir eso. Pero las acciones que los influencers, que los políticos, que personas de poder, personas que están en una posición de poder, pues ejercen pues con nosotros, con la sociedad en general y también con nosotros los cristianos, ¿no? Es un influidor, ¿no? Esa sería la definición de un nicolaita. Lo más peligroso ahora, hermanos, es que esta influencia muchas veces no tiene un rostro claro, no se ve, no está muy claro ahí quién es el que está moviendo los hilos y hacia dónde nos van dirigiendo, ¿no? El control natal, los matrimonios entre las personas del mismo sexo, todo el discurso de género, ¿hacia dónde nos está llevando? ¿Quién está moviendo todo eso? Que ahora hasta hay que cuidarse de los presupuestos que para los países, porque si tú no estás dentro de esta doctrina, pues también te empiezan a restar presupuestos, ¿no? ¿Quién está moviendo estos hilos? Y lo sabemos, ¿no? ¿De dónde viene todo eso, no? Del trono de Satanás. Y sabemos que cómo se está dando todo esto. Pero lo que más cuidado debemos de tener es estar al pendiente y no caer en esa situación. Entonces, importante que lo veamos. No tiene rostro, todo es relativo. Esta corriente, esta filosofía de la relatividad. Es malo si tú lo ves malo, ¿no? Es malo, si lo ves malo, es malo para ti y es bueno para mí, todo es relativo. No hay un bien, no hay un mal absoluto y un bien absoluto para la sociedad actual, ¿no? En su gran mayoría, sino que todo es relativo. Nosotros sabemos que no es cierto, el mal es mal y el bien es bien, ¿no? Mismo Isaías nos decía, Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Podríamos decir que esa es la corriente nicolaita, ¿no? De desvirtuar desde posiciones de poder, de estar ahí cambiando, ¿no? Lo que es la doctrina del Señor. Y desde luego que es algo tremendo, ¿no? En una publicación, bueno, alguien que seguramente le copió o dijo algo similar a lo que acabamos de leer de Isaías. Dice, como vi en una publicación, pues yo vi que decía, lo que está mal, aunque muchos lo hagan, ¿no? Y lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Y esa es la verdad. O sea, el bien y el mal están, independientemente de que tú creas o no creas que está bien o está mal, el bien es bien y el mal es mal. Así que bueno, importante, ¿no? Ahí que nos aterricemos. Ahora viene
la siguiente parte, que es el verso 16, donde nos habla de la exhortación. Cristo exhorta, le das una exhortación a la iglesia. ¿Y cuál es la exhortación? Muy sencillo, en una sola palabra: arrepiéntete. Y arrepiéntete y arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento es la doctrina que con la que se evangelizó, con la que Cristo habló. Bueno, desde Juan el Bautista se habló de arrepentimiento. No se habló de Dios es amor, claro, Dios es amor, pero no se habló de todo es bueno y Cristo te va a perdonar, no pasa nada, tú puedes seguir viviendo tu vida como quieras. No, todo el evangelio, y como vemos hasta aquí en Apocalipsis, el evangelio, las cartas, el Antiguo Testamento, etcétera, se ha hablado de arrepentimiento. Y bueno, nada más algunos ejemplos, ¿no? Marcos 1, del 14 al 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Son las mismas palabras que dice el Señor. Vengo pronto, arrepiéntete, vengo pronto, arrepiéntete, ya es el tiempo, no esperes para más, ¿no? Y ahí en Marcos lo expresa. Hechos 17:30, también el libro de Hechos menciona algo, dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ese es el mensaje. Dios declara a todos: arrepiéntanse, vayan en el otro camino, elijan el camino del Señor, arrepiéntanse de sus pecados, salgan de eso, ya no más, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Hay un pasaje de Lucas, nada más lo voy a parafrasear un poco, donde el Señor le plantean, hubo ahí una situación donde Pilato mata a una serie de personas y algunos galileos, y le preguntan al Señor, ¿por qué pasó todo esto? Y el Señor dice: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto, o sea, esta muerte? Les digo, no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, ¿no? Igual estaba ahí una torre, la torre de Siloé, lo mismo, ¿no? Les dice: ustedes, hubo un accidente, ahí se cayó la torre, murieron varias personas, y el Señor lo compara. O sea, finalmente, si ustedes no se arrepienten, van a morir igual, ¿no? Entonces, el punto central es el arrepentimiento. Así que nos exhorta el Señor: arrepiéntete. Exhorta a Pérgamo, exhorta a nuestra iglesia hoy en día, y te exhorta a ti también: arrepiéntete. Advertencia, y también me lo exhortan a mí, no les estoy echando a ustedes. Yo soy el primero, ¿no? A mí el Señor me dice: arrepiéntete, Rubén, también. Advertencia: si no, dice el Señor, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sí, este acto del Señor nos dice ya, o sea, el arrepentimiento es ya, y vengo a ti pronto. Sabemos que, aquí hay un comentarista que habla de que la palabra pronto es, en griego, es la misma palabra que se utiliza para tacómetro. ¿Ustedes saben qué es un tacómetro? Es lo que mide la velocidad en los coches. El tacómetro, ustedes cuando aceleran, tienen ahí un símbolo donde les muestra que están acelerando más o menos, es decir, la velocidad, qué tan veloz. Entonces, el pronto quiere decir que el Señor va a venir, claro, en tiempo, en cualquier momento, y que de manera rápida va a realizar algo, ¿no? ¿Y qué es lo que va a realizar? Bueno, va a juzgar a las naciones, va a ocurrir pronto, o sea, rápidamente lo va a hacer. No es que vaya a ser un proceso, ¿no? No es que veamos poco a poco que el Señor llegó un pedacito. No, cuando llegue el Señor, y Él mismo lo decía, como cuando llega el ladrón, ¿no? Así, pum, de repente. Y así va a llegar el Señor, pronto. Así que vendré, y la palabra esto de si no, vendré, el verbo vendré es un verbo que digamos que está viniendo, eso significa, el Señor está viniendo, y cuando llegue pronto, llegará y será algo que todo mundo verá, ¿no? Es un mensaje consistente en prácticamente todo el libro de Apocalipsis, habla de eso, ¿no?
No tengo yo el dato exacto de cuántas veces dice vendré, vendré, pero bueno, lo dice en muchas ocasiones en este libro. Cristo viene pronto, su postura será también, y aquí no, ya no estamos viendo a este Cristo Cordero, ya no lo estamos viendo en esta parte, estamos viendo al Cristo Rey, al Cristo Autoridad, al Cristo Dios. Es el que estamos viendo en estas iglesias, ¿no? Al que dice, vengo pronto y voy a pelear contra ellos, voy a hacer justicia contra los que han estado actuando de una manera incorrecta. Es decir, aquí está el Cristo, yo diría, de justicia, ¿no? El que va a impartir justicia. Muy diferente, ahora es el león, ¿no? Antes fue el cordero, se nos manifestó como cordero, pero cuando regrese el Señor será el león de justicia, para impartir juicio a todos los malos. Ahora, él dice que con su palabra nos hará juicio. Ahora, la pregunta, ¿tendrá poder la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Será poderosa la palabra de Dios? Bueno, Salmo 33 nos resuelve esta duda. Dice Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. ¿Tendrá poder para crear un ejército? Todo su ejército, todo lo que vemos nosotros, Dios lo hizo con su palabra. Dice aquí el versículo 7, Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Dice, tema al Señor toda la tierra. Pues sí, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Con su palabra, nada más. Él mandó y todo se confirmó. Tiene poder la palabra de Dios para crear, para hacer. Así que Él vendrá con el poder de su palabra, como espada de dos filos, a juzgar a las naciones. Y nosotros sabemos y tenemos fe y sabemos que en ese tiempo terrible del día del Señor, la iglesia no estará. La iglesia no estará, habrá sido ya arrebatada. Esa es nuestra fe. Y realmente, pues no debemos de estar intranquilos. Muchos cuando leen Apocalipsis se preocupan y dicen, wow, lo que va a suceder es terrible, todo lo que está ahí es terrible para los que se queden aquí, pero no para la iglesia del Señor. Así que más bien es un mensaje de esperanza, ¿no? Y pues lo tenemos que ver de esa manera. Ya concluyendo, vemos que al final el Señor expresa una promesa, de las promesas más hermosas que hay en la Biblia. No te la quieres perder, como dice el pastor, no te la quieres perder, así que vamos a leerla. Dice el versículo 17, como se titula toda esta serie, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu es el Espíritu Santo. Ahí ya está en mayúscula, por lo menos en mi Biblia, está en mayúscula, dice Espíritu. Al vencedor le daré del maná escondido. ¿Qué es eso del maná escondido? Es decir, el maná que no es el mismo, desde luego, el mismo maná del desierto, porque el maná del desierto pues no estaba escondido, caía del cielo y todos lo comían, lo juntaban, y bueno, ya sabemos en el libro de Éxodo y de los demás libros del Pentateuco se explica, ¿no? El maná. No es ese maná, es un maná escondido. Y aquí lo que se revela, porque acuérdense que Apocalipsis quiere decir revelación, lo que se revela son tres promesas, son tres cosas. Una, si hacemos referencia de que Cristo mismo se identificó con el pan de vida, entonces el maná escondido es Cristo, es Él mismo, Cristo. Es un nuevo tipo de maná, es un maná diferente, porque como les decía yo hace un momento, no es el Cristo, es el Cristo vencedor, es el Cristo glorioso, es el Cristo nuevo que ahora se habla en un futuro que será revelado a los que estén con Él, ¿no? No como el maná que comieron los israelitas, sino un nuevo tipo de maná que por ahora está escondido, pero que será revelado. Esa es una promesa hermosísima. Podremos decir, es el premio, el maná es Cristo mismo revelado, donde podremos verlo cara a cara. Y esto ya nos lo había dicho en cierta manera Pablo en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, 12 nos menciona, porque ahora vemos
por un espejo. Es decir, no vemos la realidad, está escondida todavía, no vemos como en espejo, veladamente. Pero entonces cuando en ese tiempo, en ese mismo tiempo de Apocalipsis, cuando el Señor se manifieste nuevamente, entonces veremos cara a cara, tal cual, ya no va a haber ningún espejo, tal cual veremos al Señor. Ahora conozco en parte, dice Pablo, pero entonces conoceré plenamente cómo he sido conocido. Es decir, así como el Señor nos conoce, así conoceremos a Cristo. Y Él nos verá y nosotros lo veremos tal cual es. ¡Wow! Si eso no causa ningún tipo de emoción en ti, ¡wow! Pídele perdón a Dios, porque esto debería de causar una emoción en ti. Debería de causar en tu mente, mi vida no puede seguir igual. No puede seguir igual. Tiene que haber algo diferente a partir de esta promesa que nos hace Cristo, que lo veremos cara a cara, revelado, glorioso. Por eso cuando a veces hay gente que dice, es que yo vi al Señor que estaba sentado y se me... No, el Señor está glorioso en este momento. Es el Rey glorioso y no se ha manifestado. Cuando se manifieste el Señor, lo veremos así. Lo veremos así. ¿Qué va a ocurrir? De acuerdo a lo que dice Zacarías también en su profecía, toda rodilla, todo hombre caerá de rodillas. Eso quiere decir, ¿no? Toda rodilla se doblará, es decir, todos caeremos, porque veremos la gloria de Cristo. Y eso es lo mejor que puede ocurrir. No hay nada mejor. Ok, bueno, siguiente promesa. Y les daré una piedrecita blanca. ¡Wow! Eso está hermosísimo, mis hermanos. ¿Qué significa eso de la piedrecita blanca? Y dice, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, del cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La piedrecita, bueno, hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que todos aquellos que competían y ganaban en los juegos romanos y todo esto, recibían un pedazo de pan y era lo que los identificaba para poder entrar a la celebración que venía posterior a los juegos. Ahorita que vienen las Olimpiadas, ¿no? Pasado mañana. Pero bueno, en nuestro caso, es decir, aquel que venciere, como nos dice el Señor también en el Apocalipsis, le daré yo esta piedrecita. ¿Que venciera qué? Que su fe haya quedado hasta el final, a pesar de todo, ¿no? Le daré yo esta piedrecita blanca, donde está grabado su nombre. ¿Qué significa eso? Entonces, ya dijimos, la primera promesa es que veremos al Señor glorificado cara a cara. La segunda, recibiremos una piedrecita, es decir, la entrada al reino del Señor, ¿no? Es eso. Y hay muchas interpretaciones, pero bueno, es eso, básicamente, ¿no? Que recibiremos eso. Y que esta piedrecita está grabado un nuevo nombre para ti. Así tal cual, ¿no? Yo no le vería otra interpretación simbólica ni nada. Un nombre nuevo para ti. ¿Qué significa esto? Que Dios conoce tu nombre actual y que te va a dar un nombre nuevo. Pero ese nombre nuevo no es nada más un nombre nuevo así tal cual, sino es un nombre nuevo que solamente tú conoces. ¿A qué te suena esto? Cuando alguien te da un regalo y que tiene estas características, miren, es exclusivo, es para ti. Nos habla de intimidad, de que te conoce el Señor íntimamente y es exclusivo para ti. Cristo promete algo único para ti, tu nuevo nombre. Uf, un nuevo nombre. O sea, yo ni me lo merezco, pero el Señor nos lo ofrece. Él es el único, como también la relación con Él es única. No hay otra relación en nuestra vida como la relación con el Señor. Es única. Solo tú conocerás ese nombre. Y ahí está esta parte, ¿no? ¿Quién te puede regalar? Y ese es el regalo del Señor, que es nuevo, algo diferente, tu nuevo nombre, exclusivo y personalizado. Uf, hermanos, por favor, reflexiona en esto. De verdad, Dios sería muy feliz hoy si tú reflexionas en estos últimos versículos, en lo que el Señor nos promete. Una piedra, algo para ti, exclusivo, que Él desde antes de que el mundo se fundara, ya había planeado para ti. ¡Wow!
Tremendo, tremendas estas palabras. Ahora, yo quiero concluir porque pues esta serie continúa, sigue, todavía vamos a ver las siguientes iglesias, con algo que me encantó, que un maestro, bueno, mencionaba con respecto a lo que es el libro de Apocalipsis. Y yo con esto concluiría esta noche, cerraría yo el tema de Pérgamo. Dice, Apocalipsis llama a los creyentes, o sea, a ti y a mí, de cualquier época, los ha llamado desde el siglo I hasta el siglo XXI que estamos, a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a reconocer la soberanía de Dios, a reconocer la obra salvadora de Cristo, a dar testimonio de la gracia de Dios en el mundo, a ser fieles a Dios aún en medio de las pruebas y las dificultades de la vida, a aguardar con paciencia la gloriosa venida de Cristo a la tierra. Esas y otras verdades están evidentes en el Apocalipsis y cualquier cristiano puede aprovecharse de ellas, hacerlas suyas, yo diría, ¿no? Cualquiera puede hacer las suyas. Así que, hermano, hoy, esta noche es la noche para que tú hagas para ti estas promesas que Dios tiene para todos nosotros. Padre Dios, gracias te damos esta noche, este tiempo, Señor. Gracias por esta revelación, Señor, porque esta es tu palabra, lo que tú quieres, Señor, que fue revelado para nosotros. Señor, que estas palabras, esto que escuchamos hoy sea aliento en los tiempos malos, en los tiempos de enfermedad, en las situaciones difíciles de nuestra vida, que sepamos que tú vienes, que vienes pronto, que estás cerca y decimos, ven, ven Cristo, ven, te necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. En el nombre de Jesucristo. Amén.